Encuentra tu porqué. Introducción. Viajamos mucho por negocios, pero a veces el trabajo no nos espera y se sube hasta el mismo avión y nos encuentra. Eso le pasó a Peter un día en un vuelo de Miami a San Luis. Esta es la historia tal y como la cuenta. Estaba exhausto, solo quería llegar. Otro vuelo. Otro sitio extraño en el cual sentarme. Recé a los dioses de las aerolíneas para que me dieran un asiento donde nadie invadiera mi espacio, física o verbalmente. Solo quería estar solo, pero mi compañero de asiento resultó una de esas personas y uno de esos vuelos. Estaba preparándome para el vuelo de 4 horas cuando Steve se sentó a mi lado y se presentó. Tras el preámbulo comenzó a decirme a lo que se dedicaba. Si has estado en alguna de estas situaciones, te imaginarás que Steve no era precisamente el guardaespaldas de una estrella de Hollywood dispuesto a contar intimidades sobre sexo y drogas de los famosos. Ningún chisme para entretenerme durante el vuelo. No. Steve llevaba 23 años vendiendo acero. Genial. Resultó, sin embargo, que el acero que vendía Steve no era común. Su compañía era de origen sueco y producía un acero que era más puro y que permitía a las máquinas trabajar más fluidamente porque sus piezas, por ejemplo la transmisión de un coche, eran más livianas. Steve, que era ingeniero, daba fe de la superioridad de su producto. Mientras hablaba, Steve parecía esperar alguna pregunta que le permitiera seguir explicando las bondades de su acero. El problema era que yo tenía muy poco interés en lo que hacía Steve. Y no es que sea antisocial o que solo me interese el morbo, nada de eso. Lo que me interesa no es lo que la gente hace para sobrevivir, sino por qué lo hace. Así que en lugar de preguntarle a Steve cuánto costaba su acero o quiénes eran sus clientes, le pregunté, ¿y qué? Bueno, dudó Steve sin entender la pregunta. Así que reformulé la cuestión. Entiendo que el acero que vendes es muy puro, que permite componentes más livianos, que hacen que las máquinas sean más eficientes. ¿Y qué? Steve siguió dudando, pero respondió, bueno, no se necesita usar tanto material. Viendo que me acercaba, presioné un poco más. ¿Y eso qué ventaja tiene? Steve estuvo a punto de sucumbir. Lo único que él buscaba era conversar un poco, y ahora se veía atacado por extrañas preguntas. Le di vuelta a la tortilla. Pero lo ayudé a encontrar sus respuestas. Resultó que el acero puro permite construir con menos material, lo que hace que se necesite fundir menos, por lo que se utiliza menos energía y se ocasiona menos contaminación. Y si ese metal se usa para producir un automóvil, el ciclo virtuoso se reproduce, ya que menos peso requiere menos consumo de combustible y por lo tanto menos contaminación. Además, ese acero, al ser más puro, es más fácil de reciclar. La cosa comenzaba a resultar interesante, pero yo aún no sabía por qué Steve tenía tanto entusiasmo por su trabajo. Ahorrar energía y reducir la contaminación es muy bueno, dije. Pero debe haber algo más que te haya mantenido 23 años en tu trabajo. Eso es mucho tiempo haciendo lo mismo y aún sentir pasión por ello. Debe haber algo más en juego, algo en lo que realmente creas. Lo pinché. Y luego ocurrió. Por primera vez en nuestra conversación vi cómo se le iluminaban los ojos y sus sentimientos emergieron. Steve estaba comprometido con mantener un planeta sano para sus hijos y las futuras generaciones. Y una forma de hacerlo es ser más responsable con el uso de los recursos del planeta. En todo el tiempo que estuvo hablando de acero, no mencionó eso, a pesar de que era lo que realmente lo llevaba a contar a un extraño en un avión todo lo que sabía sobre el acero. Le pedí a Steve permiso para parafrasear su sentimiento y le dije como si fuera él. Creo que hay que usar los recursos naturales en beneficio de toda la humanidad. Y creo que debemos dejar un planeta sano y seguro a nuestros hijos. Eso ha sido lo que me ha llevado a ser ingeniero y a trabajar en esta empresa con base en Suecia, un país conocido por su compromiso con la sostenibilidad, la cual ha desarrollado una forma para ayudar a los ingenieros a crear máquinas más livianas, eficientes y verdes. Nuestro particular camino a la sostenibilidad es a través del acero liviano.
Gracias, dijo Steve. Has definido con palabras las razones por las cuales amo lo que hago. Al comenzar mi enunciado con el porqué de su amor al trabajo, ayudé a Steve a ver que lo que lo ha mantenido satisfecho durante 2 décadas no es qué es lo que hace, sino por qué lo hace. Al conectar su trabajo con su propósito, Steve descubrió su porqué. Tu visión solo será ejecutable si la dices en voz alta. Si la guardas para ti, permanecerá como un producto de tu imaginación. Todos tenemos un porqué, una causa, propósito o creencia profunda que está en la base de nuestra pasión y motivación. Puede que no sepas aún cuál es el tuyo o no sepas cómo expresarlo en palabras, pero te aseguro que tienes uno. Si quieres entender tu porqué y prefieres no tener que esperar a que Peter se siente a tu lado en un avión, este libro te puede ayudar. Pensamos que todos tenemos derecho a vivir como Steve, ir cada día a trabajar motivado y regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido. Estar satisfecho no es lo mismo que estar feliz. Muchas cosas pueden hacernos felices en el trabajo. Conseguir una meta, un ascenso, un nuevo cliente, terminar un proyecto. Pero la felicidad es temporal, el sentimiento no perdura. Nadie anda con una sonrisa por un logro que tuvo lugar hace un año. Esa intensidad pasa. La satisfacción es más profunda y perdura. La diferencia con la felicidad es como la diferencia existente entre que te guste algo y amarlo. No necesariamente nos gustan nuestros hijos todo el tiempo, pero sí los amamos todo el tiempo. No necesariamente seremos felices en nuestro trabajo cada día, pero podemos estar satisfechos con el mismo si nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Esa es la razón por la que podemos sentirnos insatisfechos aun cuando tengamos éxito según indicadores convencionales como salario, estatus, etc. La satisfacción aparece cuando nuestro trabajo conecta directamente con nuestro porqué. Steve, nuestro hombre de acero, es feliz cuando cierra una venta, pero su satisfacción viene de saber que está contribuyendo a una causa superior con implicaciones más importantes. La felicidad viene de lo que hacemos, la satisfacción viene del por qué lo hacemos. Steve es un hombre con suerte. Aun cuando no podía articular su porqué antes de conocer a Peter, vivía su porqué desde hacía décadas, y por eso se sentía tan realizado. Pero ¿qué hubiera sucedido si su empresa sueca hubiese sido absorbida por otra mayor y hubiesen despedido a Steve? ¿Qué hubiera pasado si hubiese tenido que buscar un nuevo empleo sin saber su porqué? Dados sus años de experiencia, probablemente hubiese buscado trabajo como vendedor en otra acería. Pero si esa empresa no estuviese dedicada a la sostenibilidad, su propósito desaparecería junto a su entusiasmo al hablar con extraños en un avión. Es probable que nunca hubiese comprendido que su pasión por el trabajo no tenía nada que ver con el acero en primer término. Si queremos sentir pasión por nuestro trabajo y sentir que contribuimos a algo más importante que nosotros mismos, necesitamos conocer nuestro porqué, y por eso hemos escrito este libro. Encuentra tu porqué es una síntesis de todo lo que ha aprendido nuestro equipo durante 25 años de llevar adelante descubrimientos acerca del porqué. Hemos ayudado a toda clase de personas, emprendedores, trabajadores, pequeñas empresas y equipos dentro de grandes multinacionales a encontrar su porqué. Este libro ha sido diseñado para ayudarte a encontrar el tuyo. He aquí un sumario de los 7 capítulos que veremos. Los 2 primeros contienen información fundamental para encontrar tu porqué, y por eso todo el mundo debería leerlos. Luego puedes ir al capítulo 3 o al 4, dependiendo de si buscas descubrir tu porqué en forma individual o para un equipo. Finalmente, recomendamos a todos los lectores revisar los capítulos 5, 6 y 7. Al final del libro, ofrecemos más información que puede ayudarte a contestar las preguntas que te surjan durante el proceso. El capítulo 1 es una síntesis condensada de Empieza con el porqué, el libro de Simon que popularizó el concepto de porqué. Aquí se tratan algunos de los beneficios de conocer tu porqué. El capítulo 2 describe el proceso de descubrimiento de tu porqué. Es importante su lectura
ya sea si se hace de forma individual o como equipo. El capítulo 3 es el proceso paso a paso orientado a individuos, emprendedores o empleados, para encontrar su porqué personal. Si estás usando este libro para trabajar con un equipo, aunque no es imperativo, conocer tu porqué te ayudará a liderar al grupo hacia el descubrimiento de su porqué. El capítulo 4 explica lo que se necesita para que una organización, tribu o equipo encuentre su porqué. El capítulo 5 continúa el anterior y explica el proceso de descubrimiento del porqué de una tribu. El porqué es la destinación y el cómo es la ruta para llegar ahí. El capítulo 6 es sobre los cómo, las acciones que debemos realizar para que aflore tu porqué. El capítulo 7 explica cómo compartir tu porqué con otros y cómo comenzar a vivir tu porqué poniéndolo en práctica. Y los anexos buscan dar respuesta a las preguntas más frecuentes que recibimos en nuestros talleres y también hay consejos rápidos para cuando estés dirigiendo un taller. Una de las cosas más difíciles de predecir sobre encontrar tu porqué es cuánto tiempo va a durar el proceso. Cada caso es distinto y los tiempos que se ofrecen en los capítulos del 3 al 5 son aproximados. No hay una duración adecuada del proceso. A veces es rápido y a veces requiere más tiempo. Lo importante es quedarse en cada etapa hasta estar seguro de poder pasar a la siguiente. Para ser honestos, saber que estás a punto de comenzar a leer el capítulo 1 nos da cierta envidia. Nos encanta ayudar a la gente a encontrar su porqué. Nos hubiese gustado estar personalmente con cada uno de los lectores. Pero nuestra visión es poder hacer aflorar el porqué para cuanta más gente podamos. Así que seremos tus guías virtuales mientras comienzas tu aventura. A inspirarse.